Hola, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Estamos comenzando con este conversatorio, muy contentos de estar por acá. Estamos en el conversatorio del cine experimental al cine documental, poéticas y estéticas cinematográficas en las artes visuales. Es un conversatorio que propuso Cani Lapuerta, que ya nos va a hablar en un momentito más, nos va a hacer algunos comentarios sobre el mismo. Solo decir rápidamente que, bueno, este es parte de algún modo una suerte de proyecto organizativo que por lo pronto se ha mantenido, digamos, de manera más bien colaborativa. Bueno, que pretende seguir siendo colaborativo, evidentemente, pero con las propuestas que los estudiantes y las estudiantes, las maestrías y el doctorado proponen para contactarnos y generar discusiones dentro de la academia, pero también con preocupaciones que, diría yo, son más allá de la academia o que ponen en juego, de algún modo, esta relación entre academia y arte. El proyecto, digamos, aglutinante se llama Bitácora, Diálogos entre Arte y Academia, un poco en el entendido de que la academia no es necesariamente la teoría, digamos, sino es un espacio organizativo de distinta índole, desde lo burocrático hasta la departamentalización que implica todo ámbito académico, que de algún modo tiene su razón de ser, pero no enfrentado, pero sí en colaboración, digamos, con una perspectiva artística, desde un lado artístico, que es la preocupación que tiene Bitácora de algún modo y que pretende de algún modo llevar también el próximo año, generar otro tipo, además de estas participaciones de los estudiantes, otro tipo de reuniones, otro tipo de discusiones. Lo que pretende es justamente poner en juego el pensamiento que se genera desde la investigación artística, digámoslo de ese modo, ¿no? Y de las distintas perspectivas que desde el posgrado en artes y diseño podemos tener de ello. Estaba leyendo en la semana este muy lindo libro de Adorno, que se llama Mínima Moralia, y en la primera entrada, y quería comentarlo acá porque me llamó muchísimo la atención, cuando Adorno habla de Proust y el trabajo de Proust, lejos, digamos, de los grupos de intelectuales en los que él estaba intentando entrar, critica de algún modo la cerrazón de la intelectualidad cerrada, por llamarlo de algún modo, ¿no? Yo creo que en los espacios, es además el primer ensayito del libro, extraordinario, les recomiendo muchísimo este libro, porque además es una suerte más bien de diario, de bitácora, más que un ensayo completo teórico. Y me parece que tiene mucho que ver con esto, con estos intentos de algún modo transversales, porque a veces se piensa que la academia es la teoría y yo creo que no hay mayor error. Claro, evidentemente la academia genera cierto tipo de perspectivas teóricas, a veces confrontadas unas con otras, es decir, hablar del ámbito académico es hablar justamente de la contradicción, y luego los espacios artísticos lo que plantean también son una suerte de cosas que yo llamaría también la construcción de conocimiento desde otras lógicas y desde otras formas no regularizadas o no reguladas tampoco por el poder o por la administración académica. Y entonces la lógica de Bitácora pues es esa, de algún modo poner en juego esas tensiones y hablar de ello. Y bueno, muy contentos de contar ahora con Elena Pardo y Cristian Burkhardt, que van a estar dialogando con nosotros, y la mesa va a ser moderada por María Fernanda Carrillo. Y entonces, bueno, le doy la palabra rápidamente a Cani Lapuerta, que nos las va a presentar ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos transmitiendo por la página de Facebook del posgrado. Si quieren hacer algún comentario o pregunta, por favor, pónganlo ahí en los comentarios y ya sea yo o Cani, los vertiremos a la mesa para poder plantear estos comentarios o dudas dentro de la sesión de Zoom. Ahora sí, te doy la palabra, Cani. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, César. Muchas gracias por generar las condiciones para que podamos estar aquí y por este proyecto de Bitácora que yo creo que ha traído un montón de actividades muy necesarias y muy interesantes. Y bueno, yo no voy a hablar mucho porque creo que
que tenemos aquí en esta mesa, bueno, a 3 artistas, cineastas, documentalistas que admiro profundamente, y voy a pasar a presentarlas brevemente para que podamos dar paso a este conversatorio. Entonces, bueno, con nosotros está Christiane Buchar. Ella, de formación politóloga y cineasta, es egresada de la Freie Universität de Berlín y del CCC en México. Cuenta con una trayectoria multifacética que combina el cine, la escritura y la docencia. En su obra usa los dispositivos del diario, el archivo y la excavación para abordar la memoria íntima y social y experimentar con diferentes formatos narrativos. De su filmografía destacan su ensayo Vuela Angelito, La Emperatriz de México, así como su multipremiado largometraje documental Trazando a Leida. Sus películas han sido exhibidas internacionalmente, entre ellos en el ITFA de Ámsterdam y Seminci de Valladolid, y han cosechado varios premios en el Festival Internacional de Guadalajara, en el Festival de la Memoria de Tepoztlán y en el Festival Docs DF a través del Premio José Rovirosa de la UNAM y en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En los años recientes ha incursionado en narrativas expandidas y multimodales con el webdoc Tan U Shimbal, no sé si lo dije muy mal, pero bueno, lo intenté. En camino, y la instalación Jiqueteya, una invocación. Ya ha sido coordinadora de la plataforma transmedia Reconstrucciones de Ambulante. Bueno, ha ganado diversos reconocimientos, entre ellos la beca Media Arts Fellowship de la Fundación Rockefeller, la beca Ambulante Gucci, y ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores en México. En paralelo a su trayectoria artística, ha sido asesora y jurado en el FONCA y el IMCINE, y ha impartido clases en las escuelas en el CCC, en el CUEC y el CINE en México. Y es investigadora y colaboradora independiente en múltiples espacios nacionales e internacionales de formación audiovisual con enfoque de género, comunitario y de pedagogías experimentales. Christiane, pues para mí siempre es un gusto compartir contigo y poder escucharte. Bueno, en este conversatorio también tenemos el lujo de compartir con Elena Pardo. Elena Pardo se desempeña como artista visual y realizadora de documentales, de cine experimental y animación. Uno de los ejes de su trabajo es la exploración de las posibilidades del material fílmico fotoquímico, tanto la presentación, el reciclaje y la experimentación en la captura de imágenes, el trabajo en laboratorio y la proyección de los diversos formatos, Super 8, 16 milímetros y 35 milímetros. Cortometrajes como Juquilita, Mi Barrio, Inventario Churubusco y piezas de cine expandido como Desaparecer han participado en festivales en México, Colombia, Argentina, Turquía, Corea del Norte, Cuba, Estados Unidos, Francia, Suiza, entre otros. Actualmente está produciendo el proyecto Pulsos Subterráneos con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Bueno, desde el 2005 forma parte del colectivo de cine expandido Trinchera Ensamble, conformado por artistas de diferentes disciplinas que utilizan equipos y materiales analógicos de imagen y sonido para sus presentaciones en vivo. Es además cofundadora y actualmente directora del Laboratorio Experimental de Cine, el LEC, que es un proyecto artístico que surgió en 2013 a partir de la necesidad de hacer comunidad con realizadores y público interesado en el cine experimental a partir de la divulgación, la producción, la formación y la programación de contenidos en formatos fílmicos. Como directora del LEC, ha propiciado residencias artísticas en espacios como el Museo Tamayo y el Laboratorio de los Estudios Churubusco, en los que se incentiva el intercambio de conocimientos y colaboración entre cineastas y profesionales provenientes de distintos lugares. Algunos de los resultados han sido la realización de la pieza colectiva Cine en Bucle, con la participación de cineastas de gran trayectoria combinados con jóvenes que están iniciando su carrera, Jimena Cuevas, Naomi Uman, Ricardo Nikolaevsky, Azucena Lozana, José Antonio Cordero, Segen Luna, Analisa, entre otros. Siguiendo esta misma, bueno, colabora en proyectos de formación como el Campamento Audiovisual Itinerante y el GECO, que es una escuela de cine para mujeres, en los que se comparten herramientas y conocimientos sobre la creación audiovisual con jóvenes de diversas comunidades del país.
Bueno, pues bienvenida Elena y qué gran currículum. Pues también es un gusto estar acá y poder tener esta conversación contigo. Y voy a pasar a presentar a María Fernanda Carrillo, que será nuestra moderadora estrella el día de hoy. María Fernanda es documentalista y socióloga, es estudiante del doctorado en Artes y Diseño en la línea de cine documental en la ENAC, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es maestra en cine documental también por la misma escuela y es profesora investigadora en comunicación y cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Sus líneas de investigación están vinculadas a problemáticas de la antropología audiovisual, al cine documental, la acción colectiva y la memoria histórica, así como, como sus líneas de creación están vinculadas a la dirección, el sonido y el montaje en el cine documental. Ha impartido conferencias, talleres y cursos sobre el cine documental y la investigación social. Ha sido facilitadora de procesos comunitarios y colaborativos de producción audiovisual y es directora del largometraje documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia del 2017, entre otras producciones colaborativas de cine etnográfico y uso de archivos audiovisuales. Bueno, pues bienvenida María Fernanda y ya te paso el micrófono y bueno, estaré acá para ver si puedo meter mi cuchara. Bueno, yo soy Cani. Soy estudiante también del posgrado de Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño. Bueno, pues muchísimas gracias a Cani, que no leyó su currículum de cineasta transfeminista internacional también, pero pues muchas gracias por toda esta invitación pues a charlar un rato con Cristiana y con Elena, que para mí es un gusto compartir pues en este proceso de seguir reflexionando, ¿no? Y bueno, esto lo construimos desde, pues como estudiantes del doctorado de artes visuales y el doctorado de cine documental, y justamente pues queremos dialogar y romper esas fronteras que en la práctica lo hacemos constantemente, ¿no? Así que bueno, pues un poco la invitación es a que charlemos, así como nos faltaría un café, ¿verdad? Y estar viéndonos más cerquita, pero pues afortunadamente por lo menos así, eso es, así nos conectamos también, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos empezar preguntándoles un poco también ya leímos los currículums, pero desde sus propias voces, en esta ruta que queremos marcar pues entre el cine experimental y el cine documental, un poco como sus trayectorias como artistas, desde dónde construyen pues digamos, ese quehacer y sus prácticas cinematográficas y artísticas, y en esa trayectoria, pues de dónde vienen y por qué sienten la necesidad quizá de salir de ese lugar. No sé quién quisiera iniciar. Compañera. Ok, gracias. Bueno, gracias, Cani. Qué maravilla que nos vamos a reunir aquí. Y bueno, me da mucho gusto, Elena, también platicar contigo y con Mafe. Pues cuando leí un poco el título, ¿no? Del cine documental al experimental o viceversa, pues realmente sí lo veo así, como un viaje de ida y vuelta, ¿no? Con muchos puntos de encuentro, si es que eso se aspira, ¿no? Porque también se pueden manejar, obviamente, de manera muy gremial y muy separados, pero creo que tanto tú, Elena, ¿no? Como yo hemos buscado también como trabajar en los bordes, ¿no? Entre de estas categorías, ¿no? Que cada vez son más cuestionables también. Pero bueno, de cualquier manera es interesante analizar cómo se van también influyendo, ¿no? Y cómo una va construyendo un poco ahí su camino. En ese sentido, pues yo pues tuve una formación bastante formal, tradicional en el CCC con este supuesto de que primero aprendemos la ficción, ¿no? Como lo más importante de alguna manera, y después en el tercer año ya por fin pasamos al documental, y me he quedado como reflexionando porque por supuesto nuestra manera de concebir o la manera como se nos enseña también el documental sí está muy influido, hay que decirlo, por los cánones de la ficción, ¿no? Por un cine documental
muy narrativo, muy basado también pues, en el camino del héroe, en el personaje, ¿no? En la cuestión emotiva, que está padre, obviamente, ¿no? O sea, ¿no? Y un buen docu en ese sentido, pues bueno, y una buena peli en ese sentido, porque pues, incluso eso se puede cuestionar, ¿no? La ficción, o sea, estas categorías también se pueden derrumbar eventualmente, ¿no? Pero entonces, bueno, pues yo así crecí, así me formé, y mis primeras exploraciones son también un poco influidos por todo este bagaje, aunque desde el principio y con mi primer trabajo pues incursioné en algo que después se ha vuelto un poco o lo he asumido como una firma también o una estrategia, que es el diario, ¿no? Precisamente la narrativa del diario, de alguna manera, o bitácora, y después sí, pero de eso podemos hablar después del ensayo, ¿no? Entonces mi primer trabajo es, pues bueno, mi primer trabajo es Vuela Angelito, que es un trabajo autobiográfico, ¿no? Y retomando como la cuestión del diario, una narración, digamos, personal, donde trabajo con materiales de archivo. Luego, sobre el fallecimiento de mis papás, una cierta como remembranza, se puede decir, ¿no? De ahí voy a un trabajo como más de biografía, pero también trabajando con la idea un poco de la crónica o del acompañamiento de un personaje maravilloso que se llama Marianne Frank-Westheim. Es una biografía de una de las últimas sobrevivientes del exilio judío alemán, ¿no? Y pues un poco su memoria, ¿no? Y después, Trazando a Leida, esas 3 películas son como mis docus más narrativos, se puede decir. Trazando a Leida, que es también el acompañamiento de Aleida, pues en su búsqueda por reconstruir su historia, sus padres desaparecidos durante la Guerra Sucia y el encuentro sorpresivo con su hermano para, pues un poco reconstruir su historia. Y posteriormente, como se dijo también en la lectura de las semblanzas, pues a partir de ahí, y ahí sí me encantaría también enlazarnos, ¿no? Porque a partir de ahí sí empecé con una profunda búsqueda también pues un poco disruptiva también, por una necesidad también de desaprender y de reaprender, ¿no? Ciertas estrategias sobre la investigación documental, sobre narrativas, que en el entendimiento, en el análisis de que de pronto todas estas narrativas pues siguen un poco cánones que podemos cuestionar, ¿no? Como las que ya dije, ¿no? El enfoque en, pues un poco, lo voy a decir así, lo podemos cuestionar también el camino del héroe, ¿no? O de la heroína. Y ahí sí la docencia ha sido importante como experiencia paralela a mi propia creación, digamos, la docencia y también el estudio, ¿no? Pues tener una mirada crítica a todas estas cuestiones narrativas también, porque sí están atravesadas por muchas normas, ¿no? Y de eso me encantaría también platicar un poco más. Y en ese sentido, pues sí he ido acercándome más y más hacia narrativas un poco más expandidas, experimentales, y he encontrado como una especie de hogar en el ensayo documental y en las narrativas expandidas, ¿no? Y es así como... Y sí lo ligo de alguna manera con las películas anteriores en 2 aspectos, quizás. Por un lado, el tema de la memoria, que la memoria sí permite también, siento, o sea, enfocarme en historias como de la memoria, permite una narrativa más de asociación, ¿no? Más cómo funciona la memoria, además, o cómo funcionan los sueños, ¿no? Como de fragmentos, ¿no? Y de ahí también he desarrollado pues toda una especie de metodología sobre los videotepalcates, trabajar eso más con asociaciones que con linealidades, ¿no? Más con un pensamiento eso, como de constelación que de una unicidad, de un camino. Y pensando cómo se conecta todo eso, lo que he encontrado es que aún así mis primeras películas trabajan mucho con materiales de archivo, ya sea fotográficos o de Super 8 también, ¿no? De archivos domésticos en Vuela Angelito, y también en Trazando a Leida y La Emperatriz de México con fotografías o materiales filmográficos de archivos. Entonces las protagonistas hacen una especie de reelaboración de su propia historia. Y eso por ahí sí encuentro también una vinculación entre una narración quizás más convencional y una narración
más híbrida o más archivística o más de ensayo, ¿no? Que son finalmente como reconstrucciones. Eso me encanta también pensar. Son como reelaboraciones, ya sea más narrativas o un poco más experimentales, ¿no? Quizás hasta ahí, ¿no? Quizás hasta ahí un poco. Uh-huh. Excelente, ¿no? Muchísimas gracias, Cristiana. Creo que ya nos abres justamente varios de los temas que queremos tocar e ir avanzando en la charla. Un poco también esto es como manera de introducción de quienes quizá no han tenido la oportunidad de acercarse a sus trabajos, saber justamente pues ustedes de dónde vienen y por qué salir de ahí, que ya nos has dado varios elementos súper interesantes. Entonces, Elena, te pasamos la palabra para que nos compartas un poco de ese trayecto, ese recorrido. Hola, pues yo como que vengo del lado contrario, creo. No tanto así, pero más bien como que no estudié cine y más bien estudié comunicación pensando que era mejor como estudiar algo antes de meterme a estudiar cine. Pero luego por ahí me empecé a pegar a los del CUEC y trabajé con ellos en sus películas, en los cortos, como mientras, o sea, conocí a alguien que iba en el segundo año del CUEC y desde ahí me les pegué y hasta las tesis, ¿no? Entonces ya después preferí no estudiar cine, como que no, hubo cosas que no, como que no entendí muy bien por qué eran de cómo eran y preferí mejor irme por la libre, ¿no? Y luego por ahí, pero empecé a trabajar en cine haciendo diferentes chambas que se pudiera, producción, lo que hubiera, ¿no? Disponible. Entonces más bien empecé así como desde la práctica y en algún momento tomé un taller con Naomi Uman, que es una cineasta que vivía en México, ahora vive otra vez, pero bueno, es Estados Unidos, y daba unos talleres en el Centro de la Imagen de cine hecho a mano, y entonces ahí pues yo tomé ese taller y como que para mí fue como una revelación pensar que se podía acercar uno al cine desde otro lugar, que no era ni la escritura, ni como un lugar mucho más libre de como algo que te imaginas lo puedes realizar y revelar y terminar y tienes una película y eso es una película también, ¿no? O sea, como que hay como que fue un buen descubrimiento para mí entender que el cine podía hacer muchas cosas distintas y no solo eso que enseñan en la escuela, ¿no? Porque cuando quería yo estudiar cine, pues el cine que conocía también era ese, ¿no? Como el que vas a ver a las salas de cine o no sé, el que pasaban en la tele, yo qué sé, como lo que uno tiene como panorama más inmediato. Y entonces como que en esas clases pues veíamos Naomi estudió en CalArts y bueno, pues ya tenía muchos años haciendo cine, entonces tenía un montón eran en esa época VHS que nos llevaba y nos ponía como películas que nunca había yo visto, o sea, cosas que se acercaban desde lugares muy, pues así como locos y incomprensibles y como que te preguntabas, bueno, esto también es una película y esa persona la hizo y la muestra y va por el mundo haciendo sus películas, ¿no? Como que está padre y me gustó más esa posibilidad. Pero a la vez también empecé a trabajar a través de haber conocido a la gente del CUEC, me les pegué también, porque yo me iba pegando según lo que iba queriendo aprender, ¿no? Entonces me les pegué a los del Canal 6 de Julio una época y les pedía que me llevaran así haciendo cámara, lo que fuera, las cosas que hacían, ¿no? Entonces, pues ahí como que tuve ese acercamiento al documental, que es un tipo de documental, y como que me gustó esa parte de acercarte a las cosas que suceden con el pretexto de traer una cámara, pues ir ahí hasta dentro del chisme y poder escuchar y conocer, ir a lugares. Entonces como que siempre me gustó mucho esa parte como de la acción, ¿no? Que tiene el documental o del estar, no sé. Y entonces pues como que fui caminando paralelamente varios caminos, ¿no? Porque como que he sido siempre un poco indecisa y no sé, como no me enfoco en una cosa. Entonces, por un lado quería hacer cámara de cine, entonces tomaba talleres, pero luego empecé a hacer estas cosas experimentales y luego me les pegaba los del Canal 6 de Julio y luego hacía películas de ficción. O sea, como que nunca en muchos de esos trabajos no dirigiendo, sino como acompañando, ayudando, aprendiendo, así. Y entonces pronto me encontré en algún momento con un montón de herramientas variadas, aparentemente sin ninguna relación entre ellas, pero después pensé, bueno, pues a lo mejor puedo hacer algo con estas cosas que parecen tan como que fuera de foco, ¿no? Y entonces es lo que he intentado después hacer, es como empezar a juntar más en mis proyectos estos diferentes pues, caminos, experimentaciones y aprendizajes, ¿no? Porque, por ejemplo, lo del experimental, pues mucho tiempo ha sido más abstracto lo que hago, o por ejemplo en el cine expandido más con luz y figuras geométricas y música experimental, donde no hay necesariamente ninguna narración
como concreta o nada, pero como que son experiencias, ¿no? Porque al final entender que el cine también es eso, que pueden ser esas experiencias donde tú tienes un viaje tuyo con esa pieza pero bueno, entonces en mucho tiempo he hecho así, como que iban separados los caminos, ¿no? Trabajaba en documentales y hacía estas cosas. Entonces ahora por fin en algunos proyectos, por ejemplo uno que se llama Desaparecer, que hice con Morris, con Manuel Trujillo, como que ahí empezó esa inquietud de decir, bueno, pues igual y puedo juntar como las inquietudes que tengo como frente a lo que pasa en este país y las cosas que uno lee que te interesan, pero no sabes cómo, como tanto tiempo hice esa separación entre esos dos universos, pues no sabía muy bien cómo conectarlos, ¿no? Porque como digo, en una pieza expandida, que es como esta cosa medio abstracta, cómo comunico un tema como que me interesa de los desaparecidos, tal. Bueno, entonces ahí fue un primer intento, y después ahora con esto que estoy trabajando de pulsos subterráneos, como que ha sido algo ya como más a profundidad, digamos, ese intento un poco llevado más a un trabajo más complicado, y como que tuve el Sistema Nacional de Creadores, entonces te da chance por 3 años de hacer esa investigación y ese trabajo, y entonces lo que he estado haciendo, terminé ahora, digamos, el tiempo del Sistema Nacional de Creadores, pero bueno, sigo trabajando la pieza, y pues sí ha sido todo un viaje tratar de conectar esos diversos universos, pero bueno, pues en esas ando. Muchas gracias, Elena. Bueno, tenemos entonces digamos, lugar donde ninguna de las dos, digamos, se ubica en un solo espacio, ¿no? Y pues también esta es una de las razones, ¿no? Para que estemos aquí charlando. La propuesta ahora sería que habláramos un poco de esa experimentación. Creo que estamos de acuerdo y algunas pues lo mencionaron de distintas maneras las dos, cuando entendemos a veces lo experimental como una clasificación, pero de algo que no cabe, ¿no? Quizá más claramente hablar de la experimentación, también entendiendo que a veces sucede pues en un contexto y en un momento, ¿no? Lo que fue experimental en los 50 ya tiene otra relación hoy en día, ¿no? Y esa experimentación también como esa ruptura de ciertas normas estéticas, de ciertas formas, eso pues ya entendido directamente con la experiencia cinematográfica, ¿no? Hemos hablado de romper con la linealidad del cine narrativo, de romper con la experiencia de tener que estar solamente en una sala, de poder, ¿no? Todas las herramientas transmedia que también ya nos permite la tecnología. Entonces, bueno, ¿cómo entenderían ustedes? Creo que esto es una pues, pregunta sin que tenga que estar absolutamente resuelta, y es lo interesante de estos caminos, ¿verdad? Este momento actualmente en el que están ustedes de la experimentación, sabemos que pues también, digamos, coinciden las dos en estas búsquedas de otras prácticas narrativas también, ¿no? Todo el proyecto de Cine Mutante, donde también está la exposición del cine expandido, de la experimentación con la materialidad directa del cine que sale, ¿no? De esa pantalla en 2 dimensiones. Entonces, bueno, invitarles ahora a hacer así una reflexión alrededor de experimentar en qué sentidos, cómo romper esas posibilidades de los que nos puede dar el audiovisual, sino necesariamente el cine, digamos, desde una escuela, ¿no? ¿Cómo lo verían ustedes y que estas dimensiones estéticas que nos abre la experimentación? Cristiane. Sí, bueno, por un lado, como también a manera de remembranza, como decir, sí ha sido muy interesante cómo nos hemos, o sea, suena a que pues Elena viene de un lado, yo de otro lado, pero es real que nos hemos como, de alguna manera, así lo siento, y quiero también expresar mi admiración por lo que hace Elena y lo que he aprendido también como de este otro lado, y es Elena y varias otras, ¿no? O sea, como Bruno Varela, Elena también mencionó el CAI, que es también un proyecto pedagógico muy, muy interesante, y creo que no es casual que de pronto esta posibilidad de encuentro se da más bien en la periferia y no en el centro, ¿no? Porque esto, por ejemplo, se dio en Oaxaca, ¿no? Otro espacio que quisiera mencionar un poco para como aunque sea de manera imaginativa, pues reunir un poco nuestros referentes aquí también, ¿no? No somos nada más Elena y yo o tú, Mafe, sino somos como todo un contexto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, lo que se hizo en algún momento, el Festival Bordox en Tijuana, fue súper importante, pues justamente como para reunir un poco las experiencias documentales y experimentales, ¿no? Ambulante con Injerto fue importante, ¿no? Fue también un espacio donde pues también empezamos a encontrarnos y eventualmente reconocernos en nuestras prácticas, ¿no? Y ver cómo a qué va todo eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que no están dichas, lo que dijo también César al principio, ¿no? O sea, hay cosas que ya están dichas, ya están analizadas, forman parte de la academia, pero en el arte, pues el arte para mí es como fundamentalmente un espacio de experimentación en el lenguaje, siempre. Tiene que ver todo con el lenguaje, ¿no? Y sí, entonces, bueno, dicho eso un poco, quisiera como ubicar también la experimentación, no nada más, porque creo que hay un malentendido, y ahora sí es como un poco para mi gremio del documental, es que la experimentación es una cuestión meramente formal y meramente retórica y meramente eso, ¿no? Estética, ¿no? Y yo creo que, y por eso estética incluye ética, o sea, es como, yo creo que sí es bueno, no creo, o sea, también lo dice mucha gente, la experimentación, además de que forma parte de la historia del cine, o sea, el cine nace como un nuevo lenguaje, ¿no? Una nueva tecnología, y desde el principio, desde de verdad de los orígenes, está la ficción, está el documental, está el experimental de manera no jerárquica, o sea, lo que se produce desde los orígenes del cine, pues es eso, es experimentación, y luego se va como categorizando y poniendo como en disciplinas y todo eso, ¿no? Entonces, para mí la experimentación ya se ha vuelto una cosa, y ahí sí tiro la pelota también hacia Elena o hacia ustedes, es como una cuestión, eso, no nada más, sí lúdica eventualmente y de experiencia, lo que dice Elena, ¿no? Como de una cuestión más abstracta eventualmente, pero también es una categoría política, como de cuestionamiento justamente de narrativas ya tan establecidas, tan de fórmula a veces, y sí, no sé, ando como muy obsesionada un poco por eso. Claro, eso me ha puesto también en un lugar un poco de limbo, porque lo otro, lo nuevo, no es del todo asible, ¿no? O sea, por eso ahora también me interesaría, Elena, que nos cuentes, bueno, no sé, ¿no? Pero por ejemplo, lo de los pulsos subterráneos, pues justamente cómo combinar pues toda tu práctica experimental ahora sí con una cuestión más testimonial y narrativa, porque eso es para mí la gran incógnita. ¿Cómo hacemos entonces? Si ya hay como una postura crítica, o sea, ¿cuáles son entonces las vías? Y creo que también Mafe y también Cani, ustedes también están en una búsqueda pues transversal un poco desde el transfeminismo, desde las narrativas afro, o sea, sí hay como una necesidad, creo, ya compartida de muchos, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo podemos también narrar, pero que sea de otra manera, ¿no? Déjale prendo. Pues ahí ahorita voy a regresarme un poquito que mencionabas el CAI, porque yo creo que es uno de los, y bueno, pensando en el taller que te tomé con Naomi o los talleres que vamos tomando por ahí, que no son la formación como académica convencional, pero que nos van abriendo muchas puertecitas, ¿no? Exacto. Y entonces creo que ahí es donde está un buen lugar para hacer estos cuestionamientos, porque creo que antes de que la gente estudie cine formalmente, al menos en México, que las escuelas son muy, tienen una estructura muy clara y siempre van por ese rumbo, más o menos, pero antes de que te metas en ese camino tan ya establecido, como que a lo mejor tienes otra manera de pensar tú, o sea, cómo cuentas tú las cosas, un chisme, ¿no? Cómo le cuentas a tu mamá lo que viste en la calle, cómo cuentas las cosas, ¿no? Y entonces cuando tomamos o damos esos talleres antes de haber tenido ya esta idea de que así se hace un guión, así se cuenta, así son los personajes, pues es súper rico ir a dar esos talleres o tomarlos cuando es el momento en que uno los toma, porque todo el mundo pues se abre con mucha naturalidad a describir qué rumbos toma, cómo lo hace, que si cree que se entiende, si no, o sea, como que hay ahí un momento
pues muy interesante de apertura y de compartir y de tratar de entender otras vías. Y entonces yo creo que son muy importantes esos espacios de formación y aprendizaje como más variados, ¿no? Como que donde que a lo mejor desde el arte, por ejemplo, pueden ser espacios más así, más libres, ¿no? Como que también hice un curso en Oaxaca, que es el Clínicas de Arte Contemporáneo, en la curtiduría. Nos daban clases maestros más bien como de artes plásticas y artes visuales, y como ver desde dónde ellos llegan a las ideas que después realizan o tal, y entonces decir, o sea, puede venir de muchos lugares muy distintos y aún así estar comunicando algo, ¿no? O estar siendo y estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, el tema de la formación. También por ahí mencionaban a Los Mutantes, que es como este grupo donde convocamos y se juntó mucha gente que se autodenomine mutante en su manera de hacer audiovisual, ¿no? Y entonces, bueno, eso está por un lado. Luego lo de la experimentación, pues es justamente ese espacio donde puedes pensar y preguntarte cómo podría ser de otra manera. Se tiene a fuerza que escribir, se tiene a fuerza que hacer esto, se tiene que haber 3 actos, o podemos entender desde otro lugar, o sea, hay desde la ciencia, desde muchos otros espacios de conocimiento. Se han preguntado cómo entendemos, cómo narramos, por qué, o sea, cómo nos cruza la información por el cuerpo, por la cabeza. Entonces, pues más bien es abrirse a esas otras cosas que ya están trabajando otras personas, porque tampoco es que estemos haciendo algo así como novedoso, y ver desde esos otros puntos de vista qué otras maneras hay, ¿no? Entonces yo creo que es esa... como decías, o sea, la experimentación no es solamente en lo técnico o en la materia o tal, sino es pues todo, desde cómo entendemos, cómo pensamos, cómo nos comunicamos, o sea, preguntarnos muchas cosas y estar intentando. Y luego pues unas no salen y otras sí salen, ¿no? Y pues así, entonces por ejemplo en lo de Pulsos Subterráneos inició como una pieza de cine expandido nada más, ¿no? Entonces estaba nada más, o sea, mi idea era fotografiar en cine todos estos espacios donde tienen algún tipo de relación con la minería, buena o mala, o lo que está sucediendo en 2 comunidades muy distintas, y tratarlo de poner juntos a la hora de la proyección y que como que eso te hiciera pensar sobre esta situación, ¿no? Pero entonces ahí de pronto me di cuenta que se estaba perdiendo todo lo demás que durante la investigación había recopilado, ¿no? Como entrevistas, o sea, todas estas personas que me guiaron en esa búsqueda, y como que, y un reclamo de las mismas personas de decir, bueno, ¿y dónde quedó todo esto que te platiqué, ¿no? O sea, ¿dónde va a salir eso? ¿Qué le vas a hacer? Y entonces, pues pensar, pues sí, ¿verdad? Como que ahí entra otra cosa como también de responsabilidad de cuando tocas estos temas, pues no puedes solo tomar para lo que tú querías hacer, sino que qué haces después con toda esa información que es importante, que tiene, la gente lo hace con un sentido, ¿no? De contarte algo. Y entonces entonces ahora está como documental web, que un poco, bueno, tomé este taller contigo y como el trabajo que has hecho previamente con tus otros proyectos que tienen de pronto esta otra salida, ¿no? O Pablo Martínez Zárate, que también ha hecho esos documentales web, y pues como que es así de, pues ese camino no se me había presentado, ¿no? No se me había ocurrido, pero quizá es una solución para este dilema en el que me encuentro ahora. Y entonces está pues ya casi listo, y entonces un sitio web donde puedes ir navegando y conociendo las entrevistas y como ya el detalle más pues como documental, digamos, ¿no? Pero tampoco está presentado en esta manera que también se me hace insuficiente de solo decir, va a durar 1 hora y van a contar estas cosas, ¿no? Porque hay tanto que, bueno, a lo mejor me funciona más esta otra modalidad de navegación y de que cada quien se va investigando lo que le va interesando más y tal, ¿no? Pero a ver si funciona. Pues todos esos son los experimentos que uno hace, pues, o sea, como que intentas resolver estas dudas o entuertos en los que nos metemos, pues, entonces, ¿cómo le hago? Pues así o así o así, pues quién sabe, ¿no? Ya veremos si funciona y si no, pues tengo ese material, a ver de qué otra manera. Entonces sí es un lugar y un limbo incierto, pero también es interesante y conoces otras personas y pues te obliga a caminar otros caminos que a lo mejor no habías pensado, ¿no? Y eso pues como que es algo que sí me gusta, el chisme
y andar por ahí indagando. Eso diría yo. No, pues muchas gracias. Creo que es súper importante cómo pues, nos abren esta visión, que sí a veces es donde se clasifica lo experimental, ¿no? Solo como esa experimentación estética, ¿no? De la forma. Y quisiera que más adelante pudiéramos entonces profundizar, ¿no? En esta postura política que tiene también romper como con estas distintas construcciones y normas. Tenemos unos, como para poder ver algo del material y que a medida que vamos charlando la gente también pueda ir viendo. Si quieres, Cani, pues compartir y decías que también quizá mencionar algo al respecto de esto que se ha ido charlando hasta ahora. Pues esto es para que conozcan un poco, eso es una vía, ¿no? De las muchas vías, obviamente, de desplegar y de plantear narraciones. Este proyecto, y sería, bueno, me interesaría, Elena, también que cuentes después en Pulsos, por ejemplo, cómo fue, porque dices que primero nació como un proyecto expandido, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, En Camino o Tanushimbal, no nació como un proyecto expandido a priori, o sea, iba a ser un documental de un diario de viaje, digamos, un diario, nuevamente menciono ahí como la bitácora, como una forma que sí la había tenido en mente, a ciertos lugares de excavaciones arqueológicas, pero mi interés en ese momento, y ya un poco por lo que dije también al principio, había un interés metodológico también. Entonces quería acercarme a sitios arqueológicos desde el lugar de la memoria, como decir, bueno, físicamente o materialmente, ¿qué puedo yo como cineasta o como narradora? ¿Qué puedo yo aprender de la práctica de les arqueólogos, ¿no? Un poco y sí, ¿no? O sea, tal cual, fue bastante contundente porque de pronto sí se me empezó a revelar una materialidad que era como eso de levantar capa por capa, que es en realidad algo que también hacemos muchas veces ahorita explico un poco la página, ¿no? Pero quizás como preámbulo, como a veces, pero sí, si quieres la puedes recorrer un poco, ¿no? Ahorita explico. Son fragmentos y tepalcates, así justo como de videos que podemos ver, exacto. Ahorita igual puedes hacer como clic en cualquier momento y también tepalcates escritos, ¿no? De todos estos viajes a lo largo de 2 años, mucho a Yucatán, pero también a otros lugares de la memoria, ¿no? Entonces lo que justo empezó a pasar, como además yo grababa en una camarita chiquita, eso también quiero mencionarlo, porque en una cámara chica de video, que se volvió un poco pues el contenedor de todas estas experiencias, entonces cuando yo revisaba el material, que nos pasa con los celulares, creo que hoy en día también, de pronto está todo ahí, o sea, la vida personal, la búsqueda periodística, las entrevistas, la cuestión antropológica, ¿no? Y de pronto se empezaban a construir lo que dije también al principio, como de asociaciones que quizás a la primera pues no hubiera pensado que hay asociaciones ahí entre lo que me estaba pasando en mi vida personal o en ¿no? Aparece mi hija incluso, hay una parte, sí, mira ahí por ejemplo donde está mi hija en el exacto, ¿no? A ver si se abre, que pues era chiquita a ver si luego se despliega chistoso, a ver, creo que ahí, exacto, aunque sea chiquitito. Y pues de pronto ella me acompañaba a ciertos lugares y no sé, como que yo sentí, eso también es un término que me gusta mucho, sentí que me estaba volviendo también una especie de recolectora o arqueóloga de fragmentos. Y siento que eso también forma mucho parte de la práctica documental, de la parte de la investigación, ¿no? O sea, la parte narrativa generalmente forma como que ya entra cuando tenemos que empezar a montar, a editar, ¿no es cierto? Mafe y Cani también, ¿no? O sea, sí es como mucho, hay toda una etapa muy rica, generalmente, que es pues la investigación, que es recolectar y a veces intuitivamente incluso, y hay como de pronto hallazgos, ¿no? Así como hallazgos sorpresivos,
Y claro, después, por eso la edición es una etapa que a mí me cuesta, porque pues es donde se sacrifican muchas cosas también. Y es un proceso de alguna manera de domesticación. Voy a llamarlo así, es un poco problemática quizás la palabra, pero hablemosla también. Pero sí es como un momento donde sí hay que priorizar los materiales, hay que clasificar, y todo esto que es como un poco, pues que viene de la academia también, del pensamiento o sea, ¿qué es el centro de una narración? ¿No? Hoy en día me lo cuestiono también. Entonces, bueno, si volvemos como a la página web, lo que terminé haciendo es instalar como una especie de, Bruno, por ejemplo, me ayudó a reconocerlo como tal, como una especie de base de datos audiovisual, ¿no? Como una bitácora audiovisual, y donde pues están los videos, ya lo ven, también hay textos, si tocas como de los circulitos, son como textos, ¿no? Como apuntes también. Y uno puede, o UNE puede navegarlo de manera intuitiva, tal como lo estamos haciendo ahora, o de manera cronológica. Y hay otra, Cani, si te vas hacia arriba, hay un buscador, aquí del lado derecho, el cuadradito amarillo, exacto. Y puedes poner, a ver, sí, cualquier cosa, como pon teatro, a ver qué aparece. O amor, o no sé, ¿no? Creo que teatro no hay mucho, pero bueno, sí hay una cosa de teatro. Entonces, bueno, eso también, y lo hemos platicado, Elena, ¿no? Como de pronto trabajar por palabras claves, que es un poco cómo navegamos el Internet. Y también hay que decirlo, o sea, ya nuestra conciencia o nuestra psique está como muy atravesada por eso también, por nuestras navegaciones, ¿no? Entonces, pues las conexiones por palabra de clave, exacto, que se pueden ahí construir, ¿no? Esto es también, ¿no? Bueno, además del webdoc, o sea, derivó en una publicación que también me dio mucho gusto explorar un poco por ahí, ¿no? Experimentar también con la escritura. Y bueno, pues esto es como por un ejemplo de la experimentación, claro, que no derivó en un docu así como formal, ¿no? O que pudiera verse en eso, como dijo Elena también, en el cine, o que luego la exhibición de estos materiales es todo un issue, ¿no? Es todo un tema de cómo exhibir esos materiales, ¿no? Y al inicio, Cristiane, hacías también como la proyección con performance y tu lectura, ¿no? Tiene Cierto, que ver también cierto. con la presencia, con el público. Mira, ahí puedes ir a presentaciones. No, ajá, exacto. Y ahí por ahí sí ya hay como una cercanía con lo que aprendí también pues de la banda Mutante, ¿no? Elena, como de pues un cine en vivo, donde además hay una corporalidad, donde se recupera un poco el cine como ritual, colectivo, ¿no? Pero directo, donde yo pongo un poco el cuerpo claro, se vuelve un poco como más de nicho. O sea, esto, por ejemplo, sí lo he presentado en varios espacios, como un cine en vivo, tal cual, con lecturas y proyección de videos, casi como bueno, y de ahí eso sería interesante para ustedes también, porque de ahí también de pronto dije, eso es como una conferencia expandida también, que eso también hay que decirlo, en la academia también cada vez se vuelven más, bueno, en una parte de la academia también eso de las presentaciones performáticas, ¿no? Donde también un keynote pues puede ser bastante performático y está súper interesante también. En fin. Sí, pues quizás hasta ahí con esto. No, muchísimas gracias, Cristiana. Ahí les invitamos a ver el link. Igual les compartimos ahora en el Facebook para que, pues, la idea también es justamente esta interacción, ¿no? Que retomando ahora, pues, como un poco tuve la posibilidad de estar en una charla en la MIDBO de Sandra Gaudenzi, que ha trabajado muchísimo en todo el tema del documental expandido, pues todas estas posibilidades, ¿no? Del hipertexto, de la interacción conversacional, de la experiencia y la interacción, pero como ahora hay pues como una necesidad de llevar también estos proyectos pues, a la inmersión, ¿no? Y cómo se buscan cada vez más, además con las tecnologías, la inmersión y la presencia, ¿no? Que
que quizá es algo que también nos detone ahora toda la pandemia. Porque Pulsos Subterráneos es justo lo que estás ahora realizando, ¿no? Sí, y hay una bitácora en la página web, bueno, es elenapardo.com, y hay una sección que dice, no sé si dice directamente Pulsos Subterráneos o bitácora, ya ni me acuerdo, pero bueno, ahí más o menos iba subiendo notas y cositas de las cosas que pasaban en... Ah, mira, dice Pulsos Subterráneos. Y ahí está la bitácora. Entonces, pues fue saliendo entonces esta idea de tener un mapa donde pudieras visitar estos distintos lugares, tanto que vieras cómo es la naturaleza o las cosas que hay ahí, pero después pues las entrevistas también, lo que la gente cuenta, ¿no? De lo que sucede en sus espacios. Eso es Salaverna, que está en Zacatecas, que es un pueblo que sacaron a la gente y les tiraron las casas y les construyeron otro pueblo en otro lugar. Pero pues este señor se llama Roberto de la Rosa, es el único ahí que queda pues peleando todavía, ¿no? Porque quieren además hacer una mina a cielo abierto, entonces pues él está peleando porque no se haga esa mina a cielo abierto. Y él vive a unos kilómetros. Entonces, pues bueno, todas estas historias pues, que vale la pena mucho compartir y conocer, y que además también te van dando una idea, o algo que vi que es muy importante, es que entre comunidades se comuniquen qué les pasa a cada quien y cómo lo resuelven, ¿no? Y entonces como intentar tejer ahí alguna especie de red en la que se vayan, o sea, que quizá es muy claro en la Sierra Juárez, por ejemplo, que las comunidades tienen mucha cercanía entre ellos y saben lo que les sucede y tienen las radios comunitarias, y como que han ido haciendo estrategias a lo largo de los años, justo de resistencia, digamos, como que lo tienen muy claro, y vas a otros espacios como Zacatecas, donde no existen esas redes y como, entonces parece, pues está bonito, bueno, me gusta la idea de pensar que puede uno al menos conectar de cierta manera estos dos espacios, ¿no? Y compartir las experiencias que cada uno tiene para pues ir aprendiendo unos de otros, ¿no? Yo me sentiría más en un espacio más cercano a Zacatecas, yo vivo en la Ciudad de México, donde no hay esas redes, donde no hay esas estrategias, y que está uno un poco ahí solitario y desolado. Si algo te sucede, no tienes capacidad de respuesta como en estos otros lugares donde sí hay una organización. Entonces a mí sobre todo me interesa aprender cómo hacen, ¿no? Cómo sucede cómo se va tejiendo y construyendo esas redes, ¿no? Entonces, bueno, un poco es parte del interés en este proyecto. Es de Zacatecas, una mina a cielo abierto, donde antes pasó eso, que desplazaron a una comunidad a unos kilómetros, abrieron, hicieron un estello, le explotaron 10 años y se acabó lo que había y chao, ya dejaron ahí el hoyo ese y pues ya no se puede ni sembrar, ni, o sea, está súper contaminado. Entonces, eso es lo que le pasaría a Salaverna, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo cómo las historias se repiten en los distintos espacios. En Capulalpan, donde estoy trabajando en Oaxaca, encontraron una parte donde los minerales, que es oro y plata, están muy cerca de la superficie, entonces la idea, pues, tienen ya una concesión para hacer una mina a cielo abierto, ¿no? En una parte donde está un bosque esplendoroso. Entonces, pues, si tú le enseñas esto a la gente de Capulalpan, bueno, se van para atrás, porque eso es lo que, como que es tan difícil la resistencia y dura tanto y no se le ve fin y implica tanto esfuerzo, tanto trabajo de la comunidad todo el tiempo, que pues te puedes cansar, ¿no? De estar todo el tiempo en esa lucha y resistiendo y haciendo estrategias y pensando, pero de pronto si ves lo que realmente sí puede pasar, pues a lo mejor dices, bueno, pues vale la pena quizás seguir en esa pues trabajo, ¿no? Constante. Eso sí, pues bueno, pues es importante ver esa parte que es muchísima chamba la resistencia, ¿no? Y una chamba que no tiene fin y que las concesiones son por 50 años y que pues vas a estar al menos 50 años peleándote con empresas gigantes y gobiernos y tal. Entonces, bueno, pues son esos temas. Más o menos esto también es Zacatecas, como que lo primero que hay en la bitácora es los viajes más recientes, que el último fue ese de Zacatecas. Ahí está una mina. No, esta es una de las presentaciones en vivo. Y bueno, algo de lo que decía Cristiane, que
yo creo que también ahí se experimenta es cómo presentar estas cosas, o a quién, o en dónde, o a dónde vas, a qué puertas tocas. Pues yo creo que entra dentro del mismo kit, ¿no? O sea, como que andamos picando piedra también en todos los sentidos, ¿no? Como a quién acudes, ¿no? Pues muchos festivales de cine no tienen espacios para hacer esto, no lo tienen contemplado, no, pues les complica la vida, ¿no? Porque tienen que haber una persona que vaya y haga y necesita tales cosas y un espacio donde se pueda proyectar y tal. Entonces puede resultar complicado. Entonces de pronto ha sido más fácil en algunos espacios de museos, por ejemplo, pero es muy fácil, por ejemplo, ir a una comunidad y proponerles porque hay mucha disposición, ¿no? Como dicen, pues sí, a ver qué es, no sé, venga. Y no hay mucho prejuicio en que si será cine de verdad o no, o si, como que es, bueno, sí, venga a platicar lo que usted quiera. Entonces presenté la página web y la Cine Expandido en Capulalpan hace poco, y pues estuvo muy bueno porque pues sí llamaron así por el altavoz a la comunidad y fueron ahí al auditorio. Y como que pues está bueno ver, o sea, compartirlo y preguntaron un montón, les llamaba más la atención la página web y los contenidos de la página web. Entonces pues vas viendo tú también por dónde te puedes mover, qué piensan, si es algo que les comunica algo, lo del cine expandido, o no les comunicó nada, o a lo mejor es difícil hablarlo, no sé. Como que también en ese sentido, en la manera de compartirlo y pues estamos todo el tiempo investigando a ver si funciona, no funciona. O sea, yo creo que está bueno también pensar que se van abriendo otras puertecitas, ¿no? O sea, que siempre hay muchos lugares, muchas maneras, muchas personas y todos pueden recibir o no distintas. O sea, que todo el mundo está muy dispuesto. Como que esta idea de que, es que no se va a entender. Es que si no se cuenta de esta manera, no, pues la gente es tonta y no va a entender. O sea, como, no, pues tú vas a cualquier lugar y enseñas cosas y la gente va a responder de alguna manera, ¿no? Y te va a decir y te va a comentar si. Entonces eso pues también es romper esas como pues prejuicios de lo que es, cómo se comunica, ¿ok? No sé. Esto se me hace súper, ¿puedo comentar? Sí, claro. ¿Sí? Esto se me hace súper importante lo que dices, ¿no? Porque claro que hay también en nuestra manera de ver y mirar y recibir cualquier tipo de narración, pues hay mucha, o sea, estamos como muy mediatizados ya también, ¿no? O sea, hay una expectativa también, porque pues hemos crecido desde hace ya generaciones con ciertas narrativas, ¿no? Y ahora, pues con el boom también de lo virtual por la pandemia y de las plataformas de entretenimiento y de las narrativas, ¿no? Incluso, pues sí, de Netflix, y que aunque se acercan ahora sí a todos nosotros también, de alguna manera, porque pues también tienen que enriquecer sus plataformas. Sí hay y es un poco lo que cuestionamos varias, ¿no? También es como también hay formulitas ahí, ¿no? Entonces, esa cosa de que no se entiende, pues es un poco es problemático también, ¿no? Porque quiero sacar a colación una cita que me encanta, que es de Judith Butler, que es de la expectativa de la congruencia, ya es una expectativa socializada, ¿no? O sea, y eso es como muy claro y es muy evidente, y es difícil obviamente salir de eso, porque también recibir un buen storytelling y una buena peli, pues es muy disfrutable, claro, ¿no? Y están emociones involucradas, entonces quizás una cosa más abstracta es más compleja, pero bueno, pues, o sea, a mí me encanta ver esa canica con el helecho y un poco sentir, exacto, hay una cosa mucho más sensorial involucrada que quizás no apela justamente a esas expectativas, pero en fin, ¿no? O sea, sí es, hay que volver a abrir también como todo ese abanico, ¿no? Que se ha cerrado de alguna manera de lo que sí es legible y de lo que no es legible. Entonces yo creo que es un poco, ¿no? Creo que, Elena, también en el IMCINE, por ejemplo, ha habido un cierto interés. Ahora es interesante cómo a veces son olas también, ¿no? Hay un cierto interés también en incluir el cine experimental. Hay festivales que sí, como el FICUNAM, que es de los pocos, pero sí hay una mirada hacia eso. Y curiosamente, como tú dices,
en la periferia, en el cine comunitario, en las comunidades, de pronto hay mucha más apertura que en el centro, ¿no? Eso es como... Sí. Sí, creo que eso nos lleva como a este tema que nos quedaba ahora como profundizar, que lo estamos haciendo ya justamente de esta experimentación también desde una postura política, ¿no? Que más que estética, decías, Cristiane, también es ética, ¿no? Y que se pregunta por el proceso, ¿no? El proceso en construcción, como nombraban anteriormente Heco, Kai, ¿no? Y si lo conectamos con la cita que nos acabas de compartir, Cristiane, también desde posturas feministas, transfeministas, también como desde la práctica política en la parte de la circulación, ¿no? Porque también implica salirse de esas construcciones y quizá la experimentación también en América Latina tiene una línea pues política, ¿no? De buscar también salirse de esas economías ya establecidas, comercializadas, todas las propuestas, por ejemplo, del cine imperfecto a lo que hoy propone también Ultracinema de la apropiación de archivos y el manifiesto de esto es de todas, ¿no? Y vamos a usarlo y están las imágenes ahí y pues narremos de otras maneras, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esto también como práctica pues política en sus construcciones? Sería como una pregunta abierta, también conectando con lo que se nombraba al inicio de las posibilidades también de la memoria y las narraciones que se abren a partir de meternos con temas que tienen que ver con la memoria, y Elena ahora nos planteaba además también con las posibilidades de proyectar hacia el futuro, ¿no? De cosas que pueden espejear a contextos y territorios diferentes, ¿no? En este sentido político, desde alguno de estos ámbitos, ¿cómo lo ven en sus trabajos o quizá en otros referentes que ustedes también quieran nombrar? Bueno, pues yo creo que tiene, o sea, desde muchos lados se le puede ver como pues la onda política a este asunto, ¿no? O sea, desde usar ciertos materiales y no otros, o no, si uso mi celular o una cámara del año 1970 en lugar de estar corriendo detrás de un 8K, 1000K y todo lo que siga, o sea, como que es así decir, a ver, deténganse, o sea, como que lo que queremos es imágenes, pues hay imágenes que ya están hechas, hay imágenes que puedo sacar, puedo dibujar, hay imágenes que puedo recordar, como es como poner un alto también a ese cosa como tan como que se ha vuelto tan sobre el dinero, ¿no? Como y ahora y esto y ahora el otro, como que una invasión así de una necesidad de consumo y de cambiar y de lo más y la máxima resolución y como esta cosa así enloquecida. Entonces de ahí, desde qué hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo usamos y por qué, pues ya hay una postura, ¿no? Así de alto, o sea, yo no tiene por qué ser por ahí, ¿no? Cómo es un equipo de cine para una película de, no sé, 200 personas, cómo se divide, cómo es súper jerárquico, es súper así. Pues es un poco un horror también, hay muchísimo abuso de la salud de las personas, de la mente de las personas, o sea, hay una cosa muy horrorosa también en algunos tipos de cine, o sea, hay muchos tipos de cine, hay que decir, y se hace desde muchas maneras. Ahora creo que hay muchos más rodajes pequeños, donde van un grupo más pequeño y son como un trato más humano y tal, pero o sea, desde muchos lugares hay mucho que decir de cómo se hace y se consume el cine y por qué se ha vuelto solo una cosa, porque entonces es más fácil vender un producto de una sola manera y homogeneizar y que todos puedan ver o sea, un cierto tipo de películas en un cierto lugar con una cierta duración. Todo eso tiene una razón muy comercial y desde otro lugar que pues eso, si bien va a seguir existiendo, pues decir, bueno, pues chido, pero hay todo este otro, o sea, el cine no solo es eso, el cine son muchas cosas más y lo queremos hacer desde este otro lugar, ¿no? Y lo queremos contar desde nuestras propias interpretaciones o reglas o convenciones inventadas que nos inventemos ahora y no necesariamente que vienen de una historia que viene desde un tipo de países, desde un tipo de escritores, o sea, como todo eso pues hay que preguntarse de dónde vienen esas convenciones, ¿no? O sea, ¿quién decidió? ¿Cómo se decidió? ¿A qué? Entonces, pues sí, es como preguntarse otra vez todo eso, ¿no? Como vale la pena volverse a preguntar todo eso y encontrar otras rutas que te sientas que tú que eres parte
pues ese cuestionamiento y de ese pensamiento, ¿no? Que tú también estás generando pensamiento, ideas, caminos, o sea, que no somos solo unos productores consumidores, sino que pues tenemos agencia en todo esto, ¿no? O sea, yo decido que voy a contar así. Si me entendió una persona, pues algo logré, y si no, pues entonces busco otra y así, ¿no? Entonces eso, yo creo que desde ahí empieza esa parte como política. No sé, después pues habrá muchas otras capas, no sé si por ahí Cristiana quiera comentar. No, me encanta escucharte, Elena. Sí, estoy totalmente de acuerdo y cacho la pelota de, pues sí, en la, pues en esta manufactura muy industrial, violenta, ¿no? Y no es casual, quiero también aprovechar para decirlo, no es casual que ha habido tanto Me Too y tanto los tendederos en todas las escuelas de cine, porque además de, digamos, de la violencia patriarcal, hay una verticalidad que se plantea en la manera de hacer cine, ¿no? Esta cosa como del sí señor y de las figuras que se han ido creando es mucho del cine de ficción y el cine industrial en el docu, pues porque finalmente estamos hablando de esto, ¿no? Como entre docu y experimental. Todo eso obviamente es mucho más leve, es más, pues el rodaje de un documental siempre va a ser como más arraigado en una realidad comunitaria eventualmente o con los personajes que se están retratando y todo eso, ¿no? En ese sentido, creo que también el documental pues tiene ahí como otro tipo de posibilidad. Ahora, lo que en el documental es cuestionable y creo que por ahí también es interesante desertar y buscar otras maneras y eso es para mí algo que empecé a cuestionar mucho después de mis primeras experiencias como más narrativas, es la gran responsabilidad de verdad que se adquiere con la gente, porque pues son como que nos regalan sus vidas, ¿no? Nos regalan sus testimonios. El compromiso que yo adquirí, por ejemplo, con Aleida fue enorme y es enorme hasta la fecha, después de 15 años, ¿no? Y, y, y un poco la problemática también que las propias comunidades afortunadamente ya están articulando cada vez más como del extractivismo también mediático, ¿no? O sea, ¿cómo vamos? Ahí está la pregunta política también, ¿no? Como de quién narra, cómo, desde qué mirada blanca, citadina se habla y, ¿no? Y vamos, y bueno, México es un territorio y toda Latinoamérica es un territorio maravilloso porque hay tantas cosas tremendas sucediendo, entonces vamos como nutriéndonos también de los desastres y de los dramas, ¿no? Que están sucediendo. Entonces eso a mí me provoca pues muchas preguntas, ¿no? Entonces ahí también con la experimentación siento que es una manera de responder de alguna manera, desde un lugar, claro, más formal quizás, pero ante toda esa... o sea, quisiera, exacto, como no responder como con certezas y caminos ya andados, sino como ahí la experimentación creo que posibilita más preguntas también, más que certezas, en un mundo pues lleno de incertidumbres también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que vimos lo tuyo, Elena, como que de pronto estaba pensando, y lo veo también en la obra de Bruno y muchos otros cineastas experimentales, como una mirada hacia la naturaleza muy interesante, ¿no? Que no es necesariamente como lo antropocéntrico, ¿no? Sino de pronto también acercarnos a los paisajes, acercarnos a la naturaleza. Y obviamente ahí sí solo queda como un poco balbucear en el buen sentido de la palabra, porque pues es que como traducir, o mirar, simplemente mirar, ¿no? Asirnos a la cámara, que creo que es, digo, es lo que yo he aprendido también, de alguna manera, observado lo que tú haces, ¿no? Es como salir con la cámara y permitir, pues ahí volverse como un ente con la cámara y observar y recoger y dejar que una magia suceda también entre la tecnología cinematográfica y el medio ambiente. Y es algo que, por ejemplo, en mi último trabajo también, que es un acercamiento también a paisajes de aeropuertos abandonados, ¿no? Deshabilitados, pues también hay un intento ahí de construir algún tipo de narrativa. Entonces, claro, está llena de incógnitas, no hay muchas aseveraciones, porque
no sé, y políticamente también me gustaría como incluso decir, estamos como un poco asumiendo que vivimos en las ruinas de una modernidad, entonces también, o sea, si nos abogamos todo el tiempo a construir linealidades y congruencias, entonces un poco como si no viéramos lo roto que está también todo, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante y es una gran incógnita, porque claro, ¿cómo hacemos entonces? ¿No? ¿Cómo hacemos? Estamos en un espacio verdaderamente de experimentación. Y la verdad, para concluir, creo que por eso también en la academia, es algo que he observado, pues voltean mucho hacia el arte ahora. Y se me, ¿no? Como en metodologías que se cruzan porque, y que trabajan, es como más viable trabajar con la incertidumbre y con la pregunta desde esos lugares más inestables que con las aseveraciones disciplinarias, ¿no? Entonces, de verdad, me encanta por eso esta fabulación, porque pues por ahí hay que empujar un poco, ¿no? A mí me gustaría, bueno, creo que se nos fue el tiempo rapidísimo, pero me gustaría un poco preguntarles, también pensando en las personas, en el público maravilloso que nos está viendo, como si pudieran compartir alguna herramienta que a ustedes les ha servido de alguna manera para pensar estas otras formas de narrar, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que tú, Cristiane, tuviste esta experiencia con las prácticas narrativas que también te abrió como todo otro panorama, de romper de alguna manera con estos esquemas narrativos más tradicionales. No sé si Elena también, como compartir alguna herramienta que también nos sirva o que nos dejemos para los demás, como para poder replantearnos también nuestras formas de trabajar y nuestros métodos. Creo que, bueno, a mí me encantaría. Pues a mí me gustó mucho esta idea de los mapas mentales, o sea, como que empezar a vaciar lo que te imaginas y empezar a hacer mapas con recortes, o sea, porque por ejemplo a mí se me dificulta mucho escribir, ¿no? Entonces así, a mí la idea de un guión es la cosa que más me da terror, o sea, creo que nunca he hecho un guión. Entonces, como la manera que he encontrado es esta de ir construyendo como físicamente, porque me parece más fácil eso. Entonces recorto, busco en internet, bajo fotos, las imprimo, o sea, como hacer tal cual una cosa ahí, y entonces se te empieza a aclarar las rutas, y esta cosa tiene relación con esta otra, o está ya de más, entonces a mí esa herramienta me ha gustado mucho pues para pensar una manera de caminar, y también algo que usamos mucho para la cine expandido cuando somos muchos, cuando hay, no sé, 10 personas y entre músicos y demás, es que hacemos unas partituras visuales. Entonces como que hacen como tipo de música, pero nada, más bien es como una línea del tiempo de lo que va a durar nuestra presentación, y en esa línea del tiempo qué va a hacer cada quien y las subidas y bajadas. Entonces a veces se usan dibujos o colores o tal, pero algo que visualmente todos lo veamos, entendamos y podamos lanzarnos a una improvisación, pero con una cierta lógica que establecemos previamente. Entonces, esas cosas me gustan. Sí, sí somos fans de las mapas, ¿verdad? Sí. Y de las constelaciones, o sea que es un poco otra manera también, como decir, pues una constelación también es un mapa, o sea, pensando en la constelación estelar, pero también puede ser eso, como un mapa de palabras claves, pues vuelvo a los tepalcates, que también es una especie de metodología alterna, ¿no? Como pensar que todo lo que anotamos en el proceso de investigación, porque pues, el documental pues tiene mucho, o sea, se sustenta mucho un buen documental, como sea que termine, ¿no? Finalmente, pero en una buena investigación, ¿no? Y entonces, y las investigaciones pueden ser desde, ¿no? Como más como académicas, como la entrevista,
la investigación iconográfica o bibliográfica, pero también puede ser eso, una investigación sensorial, ¿no? Una investigación, eso, bueno, estoy como un poco hablando de varias cosas, pero la investigación para mí es como el corazón de todo, ¿no? Y entender el corazón, perdón, ese corazón exacto, esa investigación, no nada más como un preview, ¿no? Como una preparación, sino como un proceso de creación también ya, ¿no? Y que hay que hacerlo con mucha conciencia, siento, ¿no? O sea, es como, o sea, sí, intuitivamente, eventualmente, pero sí, creo que en la investigación se articula, se va articulando poco a poco quizás un discurso, ¿no? Y entonces me encanta, además que sean procesos quizás colaborativos, de investigación, ¿no? Eso también, incluir otras voces siempre ayuda. No pensar luego en quién lo verá, eso también como recomendación, eso es como, ¿no? Es muy cuarta un poco la creatividad también, pensar luego en el pitch, ¿no? Y en el quién lo verá y no sé qué, ¿no? Entonces eso, como vivir una investigación y asumir que una experiencia, una investigación toma tiempo también, ¿no? Y sí, eso. A ver, ¿qué más? A mí me gustaría añadir, que justo pensando un poco en lo que estabas comentando de la importancia de la investigación también, como pensar, no solo pensar en romper con esa linealidad o cuestionar esa linealidad en la narración, sino en el propio proceso creativo, ¿no? O sea, no entender que primero va la investigación, después hay un desarrollo, después hay una producción y después hay un montaje como partes que están aisladas, y que en muchos momentos en la vida real, casos de la vida real, se están cruzando, ¿no? Y tú puedes estar montando, pero de repente estás investigando algo, de repente estás produciendo algo, ¿no? Y entonces está como esta cosa de la industria que nos dice, bueno, ¿en qué fase de tu proyecto vas? En el desarrollo, y es como, bueno, voy en el desarrollo, pero igual ya tengo montado esto, pero igual pues ahora estoy filmando de repente. Entonces como también tratar de romper con esa linealidad del propio proceso creativo, creo que pues es una propuesta que yo vengo pensando también. Sí, sí. Yo creo que también es importante pensar que cada cabeza es un mundo, ¿no? O sea, que no o sea, que si bien hay esas vías que ya están muy establecidas a las que te puedes aplicar a un concurso, que puedes aplicar a hacer un pitching, o sea, como hay todos esos caminos, y pues hay quien lo sabe recorrer muy bien y quien tiene esas posibilidades, y pues está chido porque están ahí ya muy caminados y muy ahí, pero que pensar que pues si no te acomoda ninguno de esos, no es que no puedas hacer cine, ¿no? O sea, es que, bueno, lo tienes que hacer desde otro lugar y desde otra manera y no, o sea, como que no agüitarse pues porque no cabes en una cosa, ¿no? Porque eso es como que, pues yo creo que puede ser, y siento que así, o es lo que yo veía en la escuela de cine cuando veía a mis amigos trabajar, como los que no cabían en lo que les pedían, como que se empezaban a agüitar y a dejar de hacer, y entonces es como muy gacho que en lugar de alentar, a encontrar tu voz de alguna manera, la que sea, como que más bien te van haciendo a un lado, ¿no? Así, entonces tú no estás bueno para esto, como que dedícate a otra cosa. Eran muy crueles, la verdad, una manera muy, muy ruda, y pues más bien pensar que pues quizá uno tiene otros caminos que recorrer, ¿no? Y que no serán otros. Por ejemplo, ahora que hicimos, bueno, lo de los mutantes o cuando sucedió el encuentro de laboratorios, hicimos un encuentro de laboratorios de cine gestionados por artistas, y que te das cuenta que pues por todo el mundo hay personas que trabajan más o menos unas metodologías parecidas a las tuyas, que no son las de la industria o no son estas otras. Y dices, ay, pues como que da mucha paz pensar que, o sea, como que hay otras personas recorriendo ese camino que quizá es así medio incierto. Entonces eso, si no, o sea, como no agüitarse, pues, y encontrar tu grupo en otro lugar quizá, ¿no? O sea, porque la verdad es que hay de todo en todos lados. Y eso está chido, como que eso siempre te inspira a seguir haciendo y no quedarte o sentirte fuera, no sé. No, pues creo que nos dan además estas herramientas muchas posibilidades, ¿no? Para quienes estamos también en distintos momentos de nuestros proyectos creativos, ¿no? Los mapas mentales, la partitura visual, que me parece súper interesante como
como imagen, ¿no? Las constelaciones, la posibilidad sensorial, la investigación como proceso de creación, que a veces en la academia es como tan difícil. Uy, me está pasando un... Y el proceso colaborativo y participativo, creo que eso también es algo muy enriquecedor y que afortunadamente desde muchas propuestas se está rompiendo, ¿no? Desde la lógica de la jerarquía. Yo creo que ha sido como súper interesante ir viendo cómo lo habíamos planteado en la charla, justamente hicimos el viaje sin nombrarlo tal cual, de lo experimental a lo documental, ¿no? Estamos también tomando varias de estas herramientas. Ya Cristiane hablaba de la importancia de la ética en el documental y ya para ir cerrando, igual invitarles a las personas que nos oyen si quieren plantear preguntas, comentarios, ¿no? Que se puede también retomar del cine documental dentro de estos procesos, ¿no? Hemos hecho un ejercicio muy crítico desde un documental o desde una escuela, digamos, cerrada a veces de lo que se comprende, pero sabemos que también el documental nos permite otras posibilidades. Quizá ya lo han nombrado de ciertas maneras también, ¿no? Con estos procesos de ensayo, autoetnográficos que también tienen esto, pero bueno, quizá ahora también para ir cerrando en este viaje de lo experimental a lo documental, que retomarían o que ustedes sienten que es como una base fuerte. Creo que la parte ética es ahí muy clara, ¿no? Y política, pero no sé qué otras cosas quisieran quizá complementar hacia este recorrido, digamos, de aterrizaje en el cine documental. Fíjate, algo, bueno, vamos a recibir también preguntas quizás, pero algo que escuchándote, Mafe, y sabiendo que vienes de la antropología, sí quisiera también como, pues mencionar eso. Finalmente el documental, pues se nutre también de esto, de la antropología, por un lado, del periodismo, ¿no? O sea, es como, entonces en realidad es como la vida, ¿no? Es bastante amplio, es bastante, pues es como la observación, sí es maravilloso en ese sentido, la verdad, el documental, y por eso creo que formalmente también debe de mantener también su riqueza y su apertura. Ah, claro, algo que no hemos quizás como dicho como tanto, yo creo que hoy en día hay muy interesante una crítica también, bueno, hablamos un poco del transfeminismo, de lo afro, pues justamente como de esas voces que han sido excluidas tradicional o históricamente como de las, ¿no? Como de la construcción también de los procesos y de los productos. Entonces, creo que ahora todo lo que viene un poco y esa nueva posibilidad también de miradas indígenas, cineastas indígenas o afrodescendientes o transfeministas o queer, ¿no? O sea, para mí la palabra queer es incluso amplia en ese sentido porque pues, es justo como, es muy incluyente para mí, ¿no? Y es diversa por definición casi, ¿no? Entonces, todo eso creo que es como, sí, para mí este universo documental de experimentación de lenguajes es pues algo muy propositivo, muy necesario ahora, ¿no? Y hay que mantener entonces en ese sentido, pues yo deseo, ¿no? Para estos tiempos complejos, pues que también aguantemos esa complejidad, que no, o sea, eso, más bien que seamos y que sigamos eso, explorando y creo que en las fronteras entre las disciplinas, en lo trans y en lo queer, en lo transversal, pues hay muchas opciones, hay muchas como posibilidades también justo en la complejidad, en aguantarla, ¿no? Sí. Y bueno, y las cosas que ya están ahí, ¿no? Como a mí, por ejemplo, sí he aprendido muchísimo, ya lo mencioné, las prácticas narrativas, es decir, de la escritura, ¿no? O sea, de lo que hacen los escritores también, las artistas, la academia también, el pensamiento, ¿no? Eso, y dentro de la academia, la antropología y el periodismo, en fin, como aprender de verdad, como abrir, o sea, mantenernos lo suficientemente abiertos para poder sostener también pues, la complejidad en la que estamos, ¿no? Pues yo ahorita escuchándoles, pensaba que, pues como que, o sea, en esta cosa de experimentando en todos los, desde que se hace, pues también en cómo recibimos las cosas, ¿no? Y entonces, como que dejar de consumir documentales como
pues ya me enteré de esto que pasó y bueno, como ya, ¿no? Y entonces ahora voy a ver otro, ¿no? Y otro que a lo mejor es más fuerte y más cabrón y más no sé qué. Entonces como que siento que también en la manera de recibir o de ver las cosas a veces se nos ha también cuadriculado un poco en la cabeza, ¿no? Y entonces dejamos que entren estas cosas y luego, bueno, pues las acomodamos en un lugar donde, bueno, ahora ya voy a seguir con mi vida y tal. Entonces como que también entender que estos son llamados, ¿no? Son como llamados desde otros lugares y cómo los recibimos y cómo los atendemos o cómo nos relacionamos o nos comunicamos. Entonces, que también a lo mejor podemos empezar a experimentar en la recepción, o sea, en esto, ¿por qué alguien está haciendo esto, no? Y te lo hace llegar de tales o cuales maneras y entonces te implica o no, o solamente es algo que vas a consumir y después como pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, de pronto, o sea, porque lo que dices, ¿no? Con Aleida o no sé, ahora con los señores y personas que estoy trabajando que tienen estos conflictos, pues, o sea, ellos siguen con un conflicto que a lo mejor les puede incluso costar la vida, ¿no? Y entonces no es así nomás historias que te cuentan, es como lo que nos está sucediendo como país o como comunidad o como, y dónde te pones en ese lugar, ¿no? Entonces, pues también quise empezar a experimentar con estar con todas esas informaciones que estamos recibiendo, comunicaciones, llamados, entonces, pues no sé, creo que esa sería otra, pues quizá otra invitación o otro pendiente, ¿no? Como qué hacemos después, ya estamos conociendo todas estas cosas que están sucediendo y qué hacemos, ¿no? ¿Dónde las acomodamos? ¿Cómo caminamos con esto encima? Entonces, siento que ahí hay algo también donde hay que buscar y empezar a pensar juntos, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Creo que no tenemos preguntas hasta ahora en los comentarios. Yo quería hacer un comentario, pregunta, porque me interesa mucho lo que están comentando desde el punto de vista de la escritura. Entonces, me ocurría, bueno, lo digo a razón de esto. Hace poco en la presentación de un libro sobre crónica, hablábamos del testimonio, es decir, desde el punto de vista de la escritura. Y yo leía un pedazo de un filósofo que se llama Claudio Martiniuk, que tiene un libro que se llama Sobre el testimonio, ensayo sobre el testimonio, y el subtítulo es, creo, Ruina y Escritura. Y entonces surgió una pequeña polémica alrededor de qué crónica sí era testimonial y qué otra crónica no era testimonial, un poco por lo que comentaba justamente Elena hace un momento, y por eso me atreví a comentar esto. Entonces yo pensaba que también el medio, a mí me gustan mucho los conversatorios organizados por documentalistas porque son del posgrado, son los que más critican o atienden el problema del medio y de cómo el medio es el mensaje y cómo afectar de algún modo también yo pensaba y la preguntaba por ese lado, que la experimentación, o cómo lo consideran ustedes, la experimentación de algún modo afecta el medio, es decir, el mensaje del medio. Porque en el caso del testimonio, incluso en la mañana escuchaba yo unos comentarios acerca de un libro que ganó el premio de ensayo de anagrama, que lo acaban de publicar, lo están presentando ahora en la Feria del Libro de Guadalajara, acerca de la primera persona, digamos, el testimonio debe de respetar de algún modo la visión del otro y poderla transmitir de la manera más correcta para que ese mensaje pueda llegar de algún modo a un lugar de interés político, social, ¿no? Pero al mismo tiempo la experimentación, al criticar el medio, podría también quizás distorsionar o mejorar quizás el mensaje, pero ahí esa intermediación es importante, es interesante, ¿me explico? Es decir, el testimonio no siempre puede ser, es decir, tiene un truco el testimonio, a eso iba. Tiene un truco a la hora de ser transmitido, a la hora de ser vertido, ya sea en la escritura, en este caso que yo mencionaba, o en otro tipo de medios, porque corre el peligro de afectarse por discursos que no necesariamente son los del mensaje de que se quiere transmitir, es decir, quien está de algún modo siendo representado, y ahí el problema de la representación es interesante, ¿no? Entonces, lo han respondido de varias maneras y por eso me ha interesado mucho este conversatorio, pero
pues colocar esa atención ahí. ¿Qué pasa si la experimentación rebasa, digamos, el tipo de discurso que se quiere representar? ¿No sería que atropellase de algún modo también ese flujo? Y habría que ser además moral en ese lugar, es decir, como para cuidarme de mi palabra y tal. No sé si me explique. Sí, ¿puedo? Sí, es una duda, es una pregunta que por supuesto nos hacemos, ¿no? Y que al haber un dispositivo en medio, ¿no? El que sea, que puede ser también pues, simplemente una libretita y anotando el testimonio, ¿no? Pues en la antropología se ha tematizado muchísimo esta cuestión también, y desde el periodismo también, ¿no? O sea, por ejemplo, una aliada creo que de nosotros es Daniela Arrea y pues las periodistas a pie, ¿no? Que también se hacen estas preguntas, ¿no? Y que trabajan con los familiares y que trabajan como mucho con temas sociales muy fuertes. El tema de la escritura, ¿no? El tema del dispositivo, el tema del medio, y ahí nada más es un poco, claro, yo por ejemplo crecí todavía con la ilusión también de que hay una neutralidad, existe un documental de hecho como neutro y objetivo, ¿no? Y no, o sea, en el momento de poner pues solamente encuadrar, de estar ahí, encuadrar ya es seleccionar, ¿no? Y por eso mencionaba incluso la bitácora, o sea, ya estar ahí, eventualmente tú como hombre blanco o yo como extranjera o no sé qué, frente a alguien también hay como, o sea, hay como cuestiones que intervienen en la neutralidad o objetividad o la pureza, digamos, de una situación, de un acontecer testimonial, si no volvemos a la fogata, ¿no? Mejor, ahí sí volvemos mejor a la vivencia, ahí sí. Pero en el momento en que hay como algún dispositivo en medio, pues sí hay un... Entonces yo al contrario pienso que al hacerlo evidente y no disimularlo, ¿no? Al hacerlo evidente formalmente es hasta cierto punto más auténtico, más honesto que a una supuesta neutralidad o una supuesta observación nada más, ¿no? Pienso yo, por ejemplo, como, sí. Muchas gracias, Cristiana. No sé si quieres comentar algo, Elena. O... Sí, le iba a picar al micrófono y le piqué otra cosa, perdón. Bueno, pues sí, justo, y lo platicaba un poquito, lo que dices, ¿no? Que a lo mejor en tus experimentaciones de algún tipo, pues deja de ser posible comunicar unas ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero pues eso me pasó justo con Pulsos Subterráneos y creo que muy rápido. Dices, bueno, pues además de esto que visualmente quiero platicar sobre cómo es ese paisaje y cómo es el paisaje destruido y tal, que eso pues es tu interpretación de unos paisajes, ¿no? Pero además hay todas estas historias que te están contando y entonces, y eso no cabe ahí porque esa manera de experimentación no lo permite o no le he encontrado como el camino, ¿no? En esa experimentación. Entonces dije, bueno, pues entonces ante eso, pues quizá tengo que hacer otra vertiente del mismo trabajo donde puedan caber esas voces que quieren contar estas cosas, ¿no? Y entonces ya, pues ese es el intento al hacer como el documental web, es decir, bueno, dar un otro lugar, en otra manera también en otra búsqueda formal, pero donde sí parece que hace más sentido y da más vía abierta a estas otras voces que quieren participar y que quieren decir lo que quieren decir desde donde están. Entonces, sí, como que sin duda sí hay que preguntarse eso, si uno no está bloqueando o pasando por encima sobre todo cuando se tocan temas así, pues que involucran a otros, ¿no? Porque si mi cosa se tratara solamente sobre los árboles de pino, pues entonces a lo mejor pues me doy vuelo haciendo experimentos con o sea, fotografiando, pues, y a lo mejor me salgo con la mía, ¿no? O sea, no sé, como que no hay alguien más que esté yo dejando fuera.
Pero sí, cuando ya empiezas a involucrarte con otras personas y sus vivencias y todo, pues hay que siempre, sí es importante hacerse justo esa pregunta, ¿no? Y encontrarle el camino. O sea, uno hace lo que puede y quizá lo ves al final y pues te das cuenta que no lo lograste, ¿no? Entonces, pues, pero sí siento que es una intención al menos que muchas personas tienen de encontrar los mejores vías, los mejores caminos para dejar que las voces circulen, ¿no? Y otra cosa también, pues justo estos campamentos audiovisuales de formación y todos estos yo creo que son esfuerzos desde las comunidades también para hacerse de las herramientas para contar desde esa propia voz. Y entonces, creo que desde muchas vías se pregunta esto y se han encontrado diferentes respuestas. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Creo que ha sido pues un viaje súper interesante acá de este compartir. No tenemos preguntas entonces del público, pues si les parece vamos a cerrar pues, con esta invitación, ¿no? Que nos hacen Cristiane y Elena y bueno, y tantas otras y proyectos y colectivas que hemos nombrado en esta charla, ¿no? De preguntarnos que las cosas pueden ser de otra manera, que narrar de otra manera también es una práctica política, que la experimentación va más allá de lo estético y también tiene que ver con lo ético y esto de entender el cine como un proceso, no solamente como un resultado, justo ahora con esta última pregunta que surge. Y pues bueno, creo que las posibilidades son abiertas y queda muy claro que estos caminos son inciertos y que no tenemos que esperar congruencia absoluta, así que no nos inhibamos, tengamos libertad en esto y pues muchísimas gracias a las dos por su tiempo, por haber venido aquí a este espacio pues de la universidad que estamos ahora construyendo a distancia. Siempre es un gusto pues poder compartir, escucharles, aprender. Así que pues bienvenidas, esperemos después podamos organizar algo expandido, presencial, inmersivo, en el que nos encontremos de otra manera. Si quisieran despedirse o mencionar algo más. No, pues nada, muchas gracias y llévanos a Medellín. Claro. No, muchas gracias y bueno, los que escucharon, gracias por escuchar. En la Midbo, que está el documental expandido en Bogotá, que es una gran espacio, hay que hacerlo. Sí, muchas gracias por el espacio de reflexión y de encuentro. Sí. Sí, muchísimas gracias pues también César por este espacio que nos brinda la coordinación del posgrado y gracias a Cani La Puerta, quien tuvo que salir a otro compromiso que se cruzó por 5 minutos, quien pues coordinó, organizó y conspiró para que estemos hoy acá. Y lo mismo en nombre del posgrado, agradecerle mucho a Cristiane Burkhardt, a Elena Pardo, a María Fernanda Carrillo y a Cani La Puerta que organizó el conversatorio. Muchísimas gracias, muy interesante. Yo reitero, me gusta mucho escuchar la voz de las y los documentalistas porque en realidad es en donde he encontrado mayor crítica al medio, que creo que es muy, muy importante y muy importante también que otras digamos, de disciplinas artísticas escuchen este tipo de reflexiones. Entonces, muchísimas gracias y pues muy contentos con este conversatorio. Bueno, hasta luego. Gracias. Bye.